Lección 20. La culpabilidad como elemento del delito y. El delito como conducta. Una conducta antijurídica no es suficiente para legitimar la imposición de una pena. El recurso a la pena requiere de la culpabilidad. Solo cuando una conducta antijurídica es, además, culpable, puede plantearse la posibilidad de acudir a la pena. Por tanto, consideramos a la culpabilidad fundamento y límite de la pena. La culpabilidad supone que podemos reprocharle al autor la conducta antijurídica que ha realizado teniendo en cuenta las circunstancias concretas en las que actuó. También es el elemento del delito en el que se utiliza una visión individualizante, es la categoría en la que se tiene en cuenta al sujeto concreto. La reprochabilidad de la conducta concreta supone que podemos censurar esa misma conducta de forma individual, atendidas también las características del sujeto que realiza la conducta y las circunstancias en las que la realiza. En la culpabilidad como elemento del delito tendremos en cuenta nuevos elementos fácticos, que nos sirven para determinar si el sujeto era o no imputable, los que afectan a la conciencia o cognoscibilidad de la antijuridicidad y las circunstancias que nos sirven para determinar la exigibilidad o inexigibilidad de la conducta, pero también tendremos en cuenta una perspectiva valorativa nueva, que nos ayude a comprender valorativamente el hecho. 2. La evolución de la culpabilidad como categoría del delito. La culpabilidad como categoría del delito nace en la segunda mitad del siglo XIX, en el momento en que se consolida el llamado concepto clásico de delito, que suele caracterizarse por su concepción causal del comportamiento y por la concepción psicológica de la culpabilidad. Si lo ilícito, lo antijurídico, era la causación de la lesión de un bien jurídico, la culpabilidad era la relación psicológica que existía entre el autor y el resultado o el hecho delictivo. Esta relación psicológica entre autor y hecho podía adoptar dos formas, dolo o imprudencia. Estas eran las formas o clases de la culpabilidad. 1. De las concepciones psicológicas a las concepciones normativas de la culpabilidad. Las concepciones psicológicas planteaban una serie de problemas para cuya solución aparecieron los planteamientos normativos. La culpabilidad, como género, no podía comprenderse como relación psíquica, no había un concepto unitario de culpabilidad. La doctrina buscó un elemento unitario, común a dolo e imprudencia, y lo encontró en la contrariedad a deber, esto es, en la conciencia de la antijuridicidad de la conducta. La contrariedad a deber es un elemento que tiene carácter normativo, de forma que dolo e imprudencia dejarán de ser ya meras relaciones psicológicas entre autor y resultado y pasarán a ser las formas que adoptará la conducta contraria a deber. 1. Sin embargo, será la crítica a la relación entre el concepto de culpabilidad y los conceptos de dolo e imprudencia, la que llevará a la formulación por Frank de la famosa frase culpabilidad es reprochabilidad, en la que suele sintetizarse el paso de la concepción psicológica a la normativa. El concepto de culpabilidad, en este planteamiento, está compuesto por tres elementos: la imputabilidad del dolo o la imprudencia, la normal configuración de las circunstancias en que tuvo lugar la acción delictiva, circunstancias acompañantes. 2. El desarrollo de las concepciones normativas de la culpabilidad. En un primer momento, los planteamientos normativos se centran en destacar la importancia de la conciencia de la antijuridicidad o la posibilidad de la misma, es decir, lo que le permite reprocharle la conducta a su autor es que conocía o podía conocer la antijuridicidad de su conducta en el momento de actuar y, por tanto, podría omitirla. Sin embargo, este planteamiento resultará insuficiente para muchos autores. Se pasa así a una concepción para que el aspecto decisivo del reproche es la exigibilidad de obediencia a la norma, es decir, el que se le pueda exigir al sujeto concreto que actúe conforme a derecho en las circunstancias en que se encontraba. Lo relevante será la valoración que se pueda hacer de la conducta antijurídica teniendo en cuenta las circunstancias en las que se realizó la misma. La no exigibilidad solo excluirá la culpabilidad en los supuestos expresamente regulados en el caso de los delitos dolosos de acción, en el caso de los delitos imprudentes y de los delitos de omisión no se ven obstáculos a su aplicación. En los años 50 y 60, destacados representantes del finalismo defendieron la ruptura entre la inexigibilidad y el principio de culpabilidad. Este principio únicamente exige tener en cuenta la inimputabilidad y el error sobre la antijuridicidad de la conducta, pero no las demás causas tradicionalmente incluidas en la culpabilidad.
3. La crisis de las concepciones normativas. En la segunda mitad de los años 60 y principios de los 70 se alzaron críticas contra la comprensión de la culpabilidad de las concepciones normativas. La idea de estas críticas es el rechazo al poder obrar de otro modo, al libre albedrío, a la capacidad de decidir libremente, considerado mayoritariamente el fundamento de la culpabilidad como reprochabilidad. Dado que no se puede demostrar que un sujeto podía haber actuado de otra forma, resulta irracional fundamentar la culpabilidad en ese postulado. Por eso, en las concepciones de estos autores críticos, la última categoría del delito pasará a llamarse responsabilidad, imputación personal, etc. Según estos enfoques, la culpabilidad pasa de fundamento a límite de la pena. Pese a todo, hoy en día sigue señalándose que el derecho penal tiene que ser un derecho penal de la culpabilidad. Se sigue otorgando un rango importantísimo al principio de culpabilidad. 2.3. El principio de culpabilidad. Según la comprensión mayoritaria del principio de culpabilidad, su formulación sería: no hay pena sin culpabilidad. La medida de la pena no puede superar la medida de la culpabilidad. La culpabilidad a la que hace referencia el principio de culpabilidad es la del concepto analítico del delito en su vertiente material, esto es, la culpabilidad como categoría del delito, la conducta reprochable. La culpabilidad tiene en cuenta los anteriores elementos del delito, de modo que todas las exigencias de elementos anteriores derivan de la misma. Por otro lado, el concepto analítico de delito tiene también una vertiente material, que no se limita a establecer la concurrencia de unas cualidades, sino que analiza las mismas. La culpabilidad es una categoría graduable, de forma que la culpabilidad reproduce materialmente la gravedad del delito. Nuestro Código Penal no formula expresamente el principio de culpabilidad. El art. 5 cp consagra el que se denomina principio de imputación subjetiva, que excluye la responsabilidad objetiva, la responsabilidad por el resultado, pero deja fuera otras exigencias del principio de culpabilidad. La Constitución no se refiere directamente al principio de culpabilidad, pero se puede deducir de su art. 10, que hace referencia a la dignidad de la persona humana como fundamento del orden político y la paz social. 4. Sobre el estado actual de la culpabilidad. La característica más destacable de la situación actual de la culpabilidad como categoría del delito es la amplitud y diversidad de planteamientos que podemos encontrar en la misma. Junto a los planteamientos que entroncan con las tradicionales concepciones normativas, podríamos situar los enfoques preventivos. Dentro de los enfoques preventivos existen diversas teorías. Para Gimbernat, se puede prescindir del principio de culpabilidad y, sin embargo, mantener todas sus consecuencias. Las exigencias de la prevención general y de la prevención especial podrían justificar las consecuencias que se han atribuido tradicionalmente al principio de culpabilidad. Según Mirpus, la culpabilidad se mantiene como un límite a las exigencias preventivas. El elemento básico de su planteamiento es la consideración de que la culpabilidad consiste en la capacidad de motivación normal por las normas jurídicas. Para Muñoz Conde se debe abandonar las posiciones tradicionales con su planteamiento individual. Es imprescindible reconocer que la culpabilidad es un fenómeno social, de manera que serán las necesidades preventivo generales las que legitimarán los supuestos en que existe culpabilidad, cuyo elemento esencial será la capacidad de motivación por la norma. V. El concepto material de culpabilidad. Para el manual, el reproche de culpabilidad se fundamenta en la capacidad de la persona de actuar de modo distinto a cómo lo hizo, de modo acorde con las exigencias del ordenamiento jurídico. 3. Se deben resolver dos cuestiones: el problema general de si las personas pueden adoptar resoluciones de voluntad diferentes de las que adoptaron, el problema del libre albedrío. Admitido lo anterior, la siguiente cuestión es si el sujeto concreto, en la situación concreta, pudo obrar de modo distinto a cómo lo hizo, y el problema de cómo demostrarlo. El manual acepta el libre albedrío como un elemento básico de nuestra autocomprensión como sujetos y de nuestra forma de interactuar en sociedad. Para solucionar el problema de la demostrabilidad empírica en el caso concreto,
algunos autores consideran que puede verificarse empíricamente la capacidad concreta del sujeto concreto de actuar de otra forma. La mayoría doctrinal, sin embargo, señala que solo se pueden demostrar aspectos parciales de dicha capacidad. Se debe tener en cuenta que cuando un elemento sea empíricamente constatable en el caso concreto, no podrá sustituirse por un criterio generalizante o normativo. En otros casos resultará inevitable tener en cuenta criterios normativos. En definitiva, partiremos de la capacidad de actuar de otro modo, de la capacidad de actuar conforme a la norma, como elemento básico de la culpabilidad. Siempre que pueda demostrarse que un sujeto concreto no pudo actuar de otro modo en el caso concreto, quedará exento de culpabilidad y pena. La capacidad de obrar conforme a la norma es un elemento fundamental de la misma, pero no la agota, pues la culpabilidad puede faltar cuando se da la capacidad de obrar conforme a la norma misma. Los criterios que nos llevan a determinar materialmente la reprochabilidad son el concepto de estado en el que tenga lugar una determinada regulación y la sociedad y sus pautas valorativas. El derecho penal regula la convivencia social, pero esa convivencia es la de sujetos concretos, entendidos como entes irrepetibles, definidos por sus relaciones. Para resumir este concepto se utilizará el término individuo. En definitiva, para establecer y determinar la reprochabilidad personal de la conducta antijurídica habrá que atender a la capacidad del sujeto para actuar de conformidad con la norma, pero también deberemos tener en cuenta las circunstancias concretas en las que se produce la conducta y la motivación que se manifiesta en el concreto comportamiento, pues solo estos elementos nos permiten comprender valorativamente la conducta de modo exhaustivo. Estructura y elementos de la culpabilidad 1. Sobre la estructura del concepto de culpabilidad, Frank defiende que el concepto de culpabilidad está compuesto por tres elementos: la imputabilidad, el dolo y la imprudencia. La normalidad de las circunstancias acompañantes, sin embargo, resultaba bastante frecuente encontrar un esquema expositivo que distinguía entre la imputabilidad y los elementos de la reprochabilidad, el elemento intelectual y el elemento volitivo. 4. La imputabilidad era concebida como una capacidad general. Frente a ello, la conciencia de la antijuridicidad y la ausencia de un estado de necesidad eran cuestiones del caso concreto. La relevancia de esa distinción entre lo general y lo concreto radicará en la relación valorativa entre la imputabilidad y las otras causas de exclusión de la culpabilidad. La imputabilidad es el ámbito donde se decide la constitución del sujeto cuyos actos pueden ser susceptibles de reproche, es decir, el ámbito donde se decide si estamos ante un igual, ante una persona como nosotros o ante alguien distinto. El reverso sería la consideración del inimputable como alguien que no es persona, que no es comparable con la persona normal. Con la ruptura de este esquema, la imputabilidad dejará de ser considerada una capacidad general para concebirse como la capacidad de comprender lo ilícito de la concreta conducta, de la conducta que el sujeto realiza y, además, la capacidad de actuar conforme a ese conocimiento. También en el caso concreto hoy día parece preferible considerar a la imputabilidad un elemento más de la reprochabilidad. 2. Los elementos de la culpabilidad. Cada elemento del delito presupone al anterior y es parte del siguiente. De esta manera, la conducta antijurídica es un elemento de la culpabilidad. En función de los demás elementos de la culpabilidad determinaremos la reprochabilidad de la concreta conducta antijurídica. Es por esto que la mayor o menor gravedad de lo ilícito da lugar a una mayor o menor gravedad de la culpabilidad. Los elementos cuya concurrencia se determina la reprochabilidad individual de la conducta antijurídica son: la imputabilidad o capacidad de culpabilidad. Para poder reprocharle su conducta a una persona, necesitamos que la misma tenga, en el momento del hecho, un determinado grado de madurez y unas determinadas características psicofísicas, de manera que podamos afirmar la posibilidad de comprender la ilicitud de su acción u omisión antijurídica y de actuar conforme a esa comprensión. En segundo lugar estará el conocimiento o posible conocimiento de la ilicitud de la conducta. Estudiaremos aquí el error sobre la antijuridicidad de la conducta, error de prohibición, dado que deberemos analizar cuándo podemos decir que una persona conoce lo ilícito de su conducta, cuándo, pese no haberlo conocido, podía haberlo conocido, o en qué medida exime de pena el error de prohibición. Como tercer elemento aparecen los supuestos de no exigibilidad de obediencia a la norma. Aquí se
Hace referencia a que el sujeto no se encuentre en una situación de presión anímica tal que disminuya considerablemente su capacidad de actuar conforme a la norma.